Bueno, bienvenidos a esta nueva clase que es de la unidad 3 de masas básicas, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva es un poco para ubicarnos, estas son las familias de masas que vamos a ver a lo largo de todo el año. Las que vamos a ver ahora, que son de la unidad 3, son las masas básicas, en donde va a haber dos familias que no tienen relación entre sí, que son las masas líquidas y las masas quebradas. Posteriormente, después vamos a ver otra unidad que se llama masas crecidas y posteriormente vamos a ver otra unidad que se llama masas laminadas. Bueno, las masas básicas. Como decía, vamos a ver dos familias que no están relacionadas entre sí. Las masas básicas no tienen una definición como sí lo van a tener, por ejemplo, como vimos recién, las masas crecidas o las masas laminadas. Y estas dos familias que vamos a considerar dentro de esta unidad, por considerarse masas fundamentales en la pastelería, son las masas líquidas o semilíquidas y las masas quebradas. Vamos a empezar por las masas líquidas. Como ven acá en las imágenes tenemos waffles, tenemos panqueques, hot cakes y bueno, ahí están los profiteroles que son hechos con una masa que se llama masa bomba. Bien, las generalidades de las masas líquidas, ¿sí? Como regla general son masas que tienen una textura más o menos líquida cuando están crudas. Contienen gran proporción de líquido, de agua, leche o huevos. Pueden o no contener endulzantes, es decir, va a haber masas que son neutras. Pueden o no contener también materia grasa. Y por la técnica de elaboración, estas masas líquidas van a ser subdivididas en masas líquidas de cocción simple y masas líquidas de cocción doble. Las masas líquidas de cocción simple vamos a tener una cocción directa, ¿sí? En el fuego, digamos, en el anafe, por medio de una sartén o una guaflera, es donde se cocinan y se le da forma a estas piezas. El primero que vamos a ver son los crepes o panqueques, que son originarios de Francia. Es una masa neutra que no tiene leudantes químicos. Los waffles son originarios de Bélgica. Es una masa ligeramente dulce y sí contiene leudantes químicos. Los hot cakes es una versión norteamericana de Estados Unidos de los waffles. Es una masa que también es un poco dulce y también contiene leudantes químicos. Son muy parecidas, solamente varía la forma entre los waffles y los hot cakes. Y los blinis son muy parecidos visualmente a los hot cakes, pero es una masa de origen ruso. Es neutra, no tiene sabor dulce y crece durante la cocción. También es una masa líquida que se cocina en la sartén por un leudante biológico, es decir, es una masa que se le agrega levadura. Bien, ahora vamos a ir a las masas líquidas de cocción doble. ¿Por qué decimos que tienen cocción doble? Estas masas líquidas van a empezar su cocción en dos etapas. Una en un momento cuando se elaboran, ¿sí? Que es, bueno, a través del medio líquido que tengamos en la receta, agua o leche, se va a agregar la harina de golpe mientras seguimos en el fuego, hasta que esto lo incorporamos con mucha fuerza y cuchara de madera hasta que se desprende de las paredes. Una vez sacado eso, se la va a enfriar y se le va a agregar el resto de los ingredientes que suelen ser huevos. Y la segunda cocción, después de hacerle la forma, va a ser en el horno, para lo que vamos a ver como masa bomba, y o en fritura va a continuar esa cocción, que es el ejemplo que tenemos acá, son los churros, ¿sí? Bien. Vamos a ver la masa bomba. Esta masa entonces pertenece a la familia o sea, es de las masas líquidas, y dentro de estas masas líquidas es una masa de doble cocción, como dijimos recién. Va a tener una textura mangueable. Por esta doble cocción y por la manera en que se elabora, va a quedar hueca en el centro. Siempre se suele rellenar. Es una masa muy importante de la pastelería. Y ahora vamos a ver algunas piezas y se van a dar cuenta por qué. Estas piezas son eclairs, profiteroles, la Paris-Brest, croquembuche, Saint-Honoré es otra. Y acá vamos a poder ver las imágenes, ¿sí? El croquembuche es una torre que se hace de profiteroles, como vemos acá, rellenos, ¿sí? Es un decorado que se suele hacer en Navidades.
El eclair, todo esto estamos hablando de la misma masa, ¿sí? Solamente que con la manga se le da formas distintas. El eclair es, bueno, significa rayo y tiene forma como si fuera un rayo. Como ven, todos están rellenos, quedan huecos en el centro. La Paris-Brest es una especie de rosca que está hecha con una crema que se rellena usualmente, típicamente con una crema de manteca. Y después hay una torta que se llama Saint-Honoré con una base de hojaldre y alrededor se le ponen profiteroles rellenos también. Bien, vamos a hablar ahora de las masas quebradas. Algunas generalidades de las masas quebradas. Primero acá podemos ver y visualizar un poco lo que va a entrar en esta familia de masas, ¿sí? Alfajores, masas de tarta, galletitas, cookies, etc. Bien, las generalidades de las masas quebradas. Ahora que tenemos la visual incorporada de lo que serían algunas de las piezas de masas quebradas, podemos recordar, por ejemplo, cuando comemos una galletita, tiene una textura crocante. Y otra característica, además de esta crocancia, es que es friable. Friable significa que se deshace en la boca. Tienen una miga muy compacta. Y estas características se deben fundamentalmente a tres cosas. En primer lugar, las masas quebradas tienen una gran proporción de materia grasa. Después, a sus técnicas de elaboración. Sus técnicas de elaboración, que ya las vamos a desarrollar, se llaman arenado o cremado. Siempre van a partir de alguna de esas dos técnicas para elaboración de masas quebradas. Y estas técnicas evitan el desarrollo del gluten, por lo tanto quedan más crocantes y menos esponjosas como podríamos pensar en un pan, ¿sí? Son masas crocantes. Y también se debe a su forma de manipulación de estas masas. Siempre van a estar reposando en frío. No se puede manipular ni amasar, ni transmitirle calor con la mano. Y una vez que formamos la pieza, ya sea en molde de tarta, galletita, con este tipo de masa, lo ideal es congelar la pieza, como mínimo tiene que estar fría de heladera, pero lo ideal es congelarla antes de ir al horno. Bien, vamos a hablar de estas técnicas de elaboración que, como dije, van a estar en pos de no desarrollar tanto gluten, ¿sí? Estamos igual hablando de harina de trigo, así que gluten va a haber, pero la idea es que esta técnica no lo desarrolle tanto. Bueno, el arenado soleado y el cremado. Acá podemos ver algunas imágenes. En el arenado se va a empezar con la manteca fría y todos los secos de la receta, hasta formar una arena. Y después se le van a incorporar lo que sea que tenga de líquidos como huevos o esencia de vainilla o agua puede llegar a tener. ¿Qué es lo que logra el arenado? Primero como arenamos todos los secos con la manteca, vamos a impermeabilizar perfectamente esas partículas de harina, ¿sí? De tal manera que cuando le incorporamos los líquidos, estas no penetren tanto en el interno del grano de harina y entonces de esa manera no desarrollan tanto gluten cuando no están en contacto con el agua, porque está permeabilizado previamente por la manteca. En el cremado lo que se hace es todo lo opuesto. Se dejan los secos para el final. Acá lo que vemos en la imagen de cremado es el principio, parte de azúcar impalpable y manteca que está pomada. Una vez que se crema eso, se le agrega el huevo o los líquidos que tenga esta receta. Y por último, se agrega el resto de los secos, que pueden ser harinas de diferentes tipos, polvos levedantes, cacao, etc. Por último se agrega eso y acá ya es, esta imagen la muestra a máquina. Es imprescindible que una vez que está unido, se pueda hacer a mano con un cornet, lo mismo que vemos acá, o con batidora, pero al momento de incorporar los secos, si no tenemos esta batidora con pala, lo que conviene es retirar el cremado y incorporar la harina con cornet. Si tenemos esta máquina con este tipo de herramienta que se llama lira, podemos incorporar los secos y apenas están incorporados, sin movilizar ni amasar mucho esta masa, ya está lista para llevar al frío. ¿Bien? Así que ahora vamos a ver las clasificaciones de estas masas quebradas. Estas son una familia muy grande. En principio vamos a hablar de quebradas que serían las más fieles a la familia. Quebradas se deben a que su porcentaje de materia grasa tiene que ser como mínimo más del 50% con respecto a la harina. Es decir, si yo en una receta tengo 100 gramos de harina, lo que puedo esperar es que como mínimo tenga de 50 gramos de manteca para arriba.
Y además estas masas quebradas de ley, digamos, no van a llevar ningún levante químico. Por supuesto, a estas quebradas se aplican todas las generalidades de las masas quebradas, su técnica de elaboración, su manera de manipularlas. Las quebradas en la tradicional clasificación tradicional francesa son 4. Está la masa brisée, la masa sablé, la masa sucré y la masa lincer. Masa brisée es una masa que va a ser neutra. No tiene más que un poco de sal para realzar otros sabores, pero no es ni dulce ni salada. La masa sablé, que es por ejemplo la masa que usamos para el lemon pie, o algunas galletitas de masas finas, digamos, al igual que la sucré, la sablé es ligeramente dulce, ¿sí? En cambio la sucré significa azúcar en francés, es una masa dulce, podemos decir. Y la linzer es una masa caracterizada por tener un poco de harina de almendras, o sea que tiene un sabor muy rico, y es también ligeramente dulce. Es como una sablé, pero con una proporción de la harina es harina de almendras. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase. Muchas gracias.